Hopecast es presentado por AbbVie. Badwater es la carrera considerada el ultramaratón más difícil del mundo. Yo descubro que yo tengo una masa el día después de acabar la carrera. Y yo digo, en este momento yo soy el ejemplo de lo que es la persona que se cuida y saludable. Y entonces días más tarde me dicen que tengo cáncer. Obviamente teniendo un historial de familia, o sea que es algo que tú siempre tienes en the back of your mind. Esto vive en mi familia, el cáncer vive en mi familia, puedo ser yo. Pero uno siempre pensando con el estilo de vida saludable, pues no me va a llegar a mí, pero a mí fue la que me llegó. Yo dije, yo no voy a volver el año que viene ni en 2 años por el seno izquierdo. Yo le dije, a mí me quitan todo. Ya la tercera semana, el doctor me autorizó que yo podía correr. El ejercicio es un bálsamo cuando tú te estás recuperando, porque el ejercicio era lo que me hacía ver, esto no acabó con mi vida, yo puedo seguirlo haciendo todo. En los últimos 2 o 3 años ha habido muchos estudios de instituciones académicas prestigiosas que han confirmado que no cabe duda que el ejercicio es terapia en todas estas 3 fases de cáncer en general. Encontraron que estos pacientes que hacían los 300 minutos a la semana de actividad moderada, que es caminar, la mortalidad se disminuyó a la mitad. Los pacientes que no hacían ejercicio se curaban menos de cáncer de seno. Una de las cosas que correlaciona más con cura de cáncer es aumentar la masa muscular. Si tengo 100 mujeres que tienen cáncer de seno, pues el ejercicio puede estar contribuyendo, casi el ejercicio nada más, a la cura de 15 de esas 100 mujeres. Todo lo que pueda reforzar a un ser humano va a aumentar la curabilidad de cáncer, porque cuando se brega con todos estos factores, vemos lo que nos decían que era imposible. Muchas veces vemos el ejercicio como una meta estética o un número en la balanza, pero la ciencia es clara. Mantenerse activo es una de las herramientas más poderosas para prevenir enfermedades, incluyendo el cáncer de seno. De hecho, los estudios confirman que la actividad física puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de seno entre un 10 a un 20%, especialmente después de la menopausia. Y para quienes ya enfrentan un diagnóstico, el movimiento se convierte en terapia, en fortaleza y en una forma de reclamar el control sobre su cuerpo. Bienvenidos a Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Soy Michelle Miró, sobreviviente y anfitriona de este espacio donde la información salva vidas. Hoy exploramos el impacto de los ejercicios desde 2 ángulos fundamentales: la resiliencia de una mujer que hizo del movimiento su medicina, Patsy Ramírez Arroyo, y la perspectiva científica de un experto en tratamiento oncológico, el doctor Víctor Marcial. Nuestra primera invitada es una fuerza de la naturaleza. Es empresaria, Iron Woman, atleta de resistencia y una de las figuras más respetadas del deporte de larga distancia en Puerto Rico. Hizo historia como la primera puertorriqueña en completar el Badwater 135, el ultramaratón conocido como la carrera más dura del mundo, cruzando 135 millas bajo el calor extremo del Death Valley en el desierto de California. Sin embargo, su carrera más difícil no fue en California, sino tras recibir un diagnóstico de cáncer de seno. Hoy nos acompaña para contarnos cómo el correr y mantenerse activa fueron piezas claves en su proceso de sanación. Gracias, Patsy, por estar aquí con nosotros en Hopecast. Gracias, Michi, gracias por la invitación. Full disclosure, Patsy es familia, así que en caso sale un Titi Patsy por ahí, igual un Michi, pues yo soy Michi para mi familia y mis allegados. Gracias realmente por estar aquí con nosotros. Tengo que decir que nosotros como familia y los que te conocemos te admiramos porque eres, que digo yo, guerrera en el sentido de esas exigencias. Yo digo que uno se pone uno mismo, metas que uno se pone uno mismo y uno las logra y uno enfrenta esos retos que nos pone la vida, ¿no? Explícanos un poquito de cómo llegó el running, como dicen, ¿verdad? Correr distancias largas
eso ultramaratón, a tu vida y cómo era parte eso de tu bienestar antes de que llegara el cáncer. Sí, pues mira, yo comencé a correr bien tarde. Yo soy un late bloomer, casi a los 40 años, y esto fue un día con Patsy Cristina y Guillermo viendo televisión, un maratón, y yo dije, yo voy a hacer eso antes de mis 40 años. O sea Tus hijos. Exacto. No es nada que tenía en mi background, que era corredora, ni era atleta, y dije, esto era lo que yo iba a hacer de 40 años. Y así fue. Mi primer maratón fue a los 39 años, y de ahí fue como una locura, porque de ahí fue correr maratones, hacer Ironman, fui a Arizona, hice el Ironman, y de ahí fue que comenzó después lo del ultra. Okay. Así es que obviamente uno comienza con las distancias más cortas, o sea, comencé con 50 millas y de ahí fui subiendo. Si hago 100 kilómetros, pues puedo hacer 100 millas, pero todo fue una evolución que me llenó en un momento, porque yo digo, uno hace su vida dentro de sus carreras, dentro de ser madre, y tú sabes cómo es lo de ser madre, como somos nosotras en la familia, que somos bien dedicadas a nuestros hijos, y de momento decimos, pues yo quiero tener este hueco, que ahora hay algo para mí. Y así fue que vino el deporte a mi vida. Fue algo que me llenó, me di cuenta de que fuera del aspecto competitivo, era algo que estaba yo dando a mi propia salud, a mi bienestar. Yo estaba construyendo una fortaleza que me iba a beneficiar, pues como uno mira hacia adelante y tú dices, cuando tenga 60 años, cuando tenga 80 años. Así que fue algo que no es que lo impuse en mi vida, pasó a ser mi parte de mi vida, de mi estilo de vida. ¿Qué es un ultramaratón? ¿Qué implica eso? Un ultramaratón es toda carrera que es por encima de la distancia de maratón, que es 26.2 millas. Okay. Quiere decir que el primero que se considera ultramaratón es 50 kilómetros, que son casi 2 millas. Ahí es que recibes, en algún momento dado, recibes la invitación a participar del Badwater 135, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se da esa dinámica? Realmente Badwater es la carrera considerada el ultramaratón más difícil del mundo. Y yo fui el wildcard de la carrera, que pues gracias a Dios acabó bien, porque yo acabé quinta en la carrera, y de las mujeres, y 16 overall. Y fue el año que al día de hoy es el año de récord histórico de calor de la carrera. Imagínate, es una carrera que es en el desierto, en el California. Desierto, 135 millas. 135 millas, Dios mío, la verdad que te admiro por eso. ¿Qué te enseñó esa disciplina, verdad, de mental, que luego la pudiste aplicar para enfrentar el cáncer? Que realmente, que vino a la par, ¿no? De que recién terminando el Badwater es que te diagnostican. Sí. ¿Cómo te das cuenta? Sí, mira, la primera parte que te enseña ese tipo de eventos, para mí, una era el ejemplo que yo daba a mis hijos. No hay imposibles en la vida. Tú tienes una meta y tú luchas por esa meta y tú la puedes alcanzar. Yo siempre digo que para mí lo más importante es que yo sea un ejemplo para mis hijos. Así que esa parte fue la primera. Y la otra es la resiliencia. Todo este tipo de eventos lo que te enseña es cuán resiliente podemos ser y somos si nos los proponemos. Así es que yo descubro que yo tengo una masa el día después de acabar la carrera. Estando aún en Las Vegas, porque de California, del final, yo guié a Las Vegas, que de ahí yo volaba a Puerto Rico, y ahí es que yo descubro que yo tenía una masa en mi seno derecho. Yo llamé a mi médico a Puerto Rico y se lo comento, y en ese momento el comentario de él fue: tú acabas de terminar la carrera más difícil del mundo, el ultramaratón, y tú me estás llamando para esto. Me dijo, disfruta este fin de semana y hablamos después cuando tú llegues. En cuanto tú llegues, hablamos. Y efectivamente así fue. Yo acabé la carrera en julio 25 y en agosto 21 me dijeron que tenía cáncer. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Era algo, fue algo que te sorprendió por el tipo de actividad física que tú llevabas, o realmente siempre a lo mejor lo mantuviste en tu mente porque tu mamá fue diagnosticada? Y mi abuela, sí. Abuela. Tanto, esa es la parte que uno, cuando te sientas a pensar, tú dices, yo soy el mejor ejemplo en este momento de una persona que se cuida, que lleva un estilo de vida saludable. Yo hacía ejercicio, yo comía saludable, porque para prepararme para Badwater todo importaba, lo que yo comía, lo que yo hacía, cuánto dormía.
Y yo digo, en este momento yo soy el ejemplo de lo que es la persona que se cuida y saludable. Y entonces días más tarde me dicen que tengo cáncer. Obviamente teniendo un historial de familia, mami, mi abuela, ambas con cáncer de seno, sin contar el lado de papi que tuvo cáncer de estómago y esófago, que es de lo que fallece. O sea, que es algo que tú siempre tienes en the back of your mind. Esto vive en mi familia, el cáncer vive en mi familia, puedo ser yo. Pero uno siempre pensando con el estilo de vida saludable, pues no me va a llegar a mí. Pero a mí fue a la que me llegó. Y entonces, que sí sorprende, obviamente, porque claro. uno está haciendo todo, piensas que estás haciéndolo todo bien y de momento, ok, pues Claro. esto llegó. Una vez le dices al doctor, llegas a Puerto Rico, ¿qué te hace? ¿Te hace una mamografía, biopsia? ¿Y qué procedió? Sí, me hacen mi mamografía, de ahí deciden inmediatamente que tenían que hacer, ya lo identificaron, venía la biopsia, ya la biopsia venía, o sea, que sí, me hicieron el MRI también, y recuerdo que quien me lo dice es un gran amigo, que fue el cirujano plástico, Sandy González. Él fue el que me sentó y me dijo, ven para mi oficina, y me dijo que tenía cáncer. O sea, y yo tengo que decir que él fue un hermano, él se ocupó de todo, desde llamar para coordinar con Viviana Negrón, la cirujana oncóloga. O sea, que en ese sentido yo sentí que yo tuve este respaldo de momento que se formó este equipo, que me llevaron de la mano, que crea una diferencia, porque yo sé que no todo, hay veces personas que se sienten perdidas en el proceso, y gracias a Dios yo tuve esta familia a mi alrededor que me ayudó a caminar ese proceso. Porque aunque había ya cáncer en tu familia, cáncer de seno, tu mamá, tu abuela, cada caso es diferente. Exacto. Y entonces pues a lo mejor el tipo de cáncer de ella no fue necesariamente un referente para ti, o sabías más o menos qué esperar, pero ¿verdad? Todos los casos, como dije, todos los casos son diferentes. Sí, en el caso de, obviamente, mi abuela fue hace muchísimos años, o sea que fue un momento que se saca unas quimioterapias bien agresivas por más de un año, y tengo que decir, mi abuela hizo su tratamiento, hizo su operación, hizo todas aquellas quimioterapias horribles en ese momento, pero ella no falleció de cáncer. O sea que ella sobrevivió a su cáncer. Mi mamá, que gracias a Dios la tengo en el día de hoy, también sobreviviente de cáncer. Mami recibió también quimio y radioterapia por tiempo, y es sobreviviente, lleva años. Mami fue 5 años antes que el mío, y mami es sobreviviente de cáncer. O sea que cada caso es distinto. Al momento que a mí me llega a tomar mi decisión, estaba en el seno derecho, estaba todavía encapsulado, no estaba regado. A mí me dieron la opción de hacer lumpectomía y radioterapia. En mi caso, yo tomé la decisión radical de que yo quería mastectomía bilateral que fuera radical. Yo dije, yo no voy a volver el año que viene ni en 2 años por el seno izquierdo. Yo le dije, a mí me quitan todo. Y fue algo que hasta la doctora me dijo, o sea, puedes salvar uno, no tienes que hacerlo los dos. Y yo le dije que no encontraba que eso, para mí en ese momento hubiese sido una decisión de vanidad más que de salud. Bueno, habla mucho también de tu determinación, ¿no? Y tengo que pensar que igual ese enfoque que tienes como atleta, decir, ok, voy a atacar esto, y esta es la manera en que yo decido, ¿no? Que lo voy a tratar y lo voy a atacar. Te hicieron cirugía. ¿La cirugía te limitó tu movimiento luego cuando tú retomas correr y hacer ejercicios, o durante el tiempo lo hiciste? Me refiero, mientras estabas recuperándote de la cirugía. Sí, yo tuve mi cirugía a la 3ª semana. Obviamente yo caminaba dentro de la casa, pero ya la 3ª semana el doctor me autorizó que yo podía correr. Cuando me dijo correr, me dijo, Patsy, no son ultras, son 3 millas. Sí, por favor. Pero tuve la alegría que pude ir a la pista y correr 3 millas y sentirme saludable, que estaba pasando ya la primera etapa, porque obviamente estos son etapas y varias operaciones. Así es que ya la 3ª semana yo tuve la oportunidad de ir y comenzar a hacer ejercicio limitado. O sea, yo no estaba haciendo pesas ni nada así, pero iba y daba mis corridas. Obviamente es un año que se convierte en un ciclo de altas y bajas, porque tienes la cirugía, la mastectomía, luego viene la reconstrucción, y luego viene la última parte que yo me hice. En mi caso, como yo hice mastectomía, que quité todo, tuve que tener reconstrucción de pezones también. Así es que mi meta era que yo iba a hacer todo en un año, incluyendo
irme a tatuar en las aureolas. ¿Y era lo que estaba permitido también o fue una petición, como decirle, especial al doctor? Bueno, yo me senté con el doctor, obviamente, ya después de la mastectomía, muchas de las interacciones quirúrgicas iban a ser con Sandy González. Así es que yo le dije, todo tiene que pasar en un año. Yo no quiero, o sea, no quiero delays, no. Y nosotros creamos un calendario y lo íbamos a poder manejar en un año, incluyendo que yo quería hacer el tatuaje de las aureolas con Vinnie Myers, que es el que fue reconocido porque creó el tatuaje del tridimensional. Y yo hice la cita 5 meses antes con él, o sea que teníamos el backwards, que todo tenía que caer en un año. Estaba todo estructurado. 363 días acabamos todo. Imagínate, el rango de movimiento tuyo luego de la cirugía se vio afectado. ¿Cómo fuiste recuperando? Sí, realmente sí, porque tienes los expansores, en lo que van llenando. Yo estaba en una condición física bien fibrosa. Tengo que decir, como decimos, yo era pecho plano. O sea, que realmente tú estás pasando una persona que era... Sí, que no tenías mucho busto. No tenía nada. No era ni que mucho, no tenía nada. Y estaba bien musculosa, o sea, que era realmente tratar de lograr ese espacio con los expansores. Esa era la parte que es un poquito la que es incómoda, yo digo, que tenías que ir y llenar, y entonces el movimiento. Obviamente tus movimientos son limitados, tú no puedes estar cargando, tú no puedes estar haciendo... O sea, que yo sabía que yo tenía unas limitaciones en cuanto a lo que hacía de ejercicio, pero no me estaban limitando todo. O sea, el ejercicio es un bálsamo cuando tú te estás recuperando, porque el ejercicio era lo que me hacía ver, esto no acabó con mi vida, yo puedo seguirlo haciendo todo. Es cuestión de que tengo que ir por unos pasos, tengo que llevar esto de una manera pues organizada y programándolo, pero voy a volver a donde yo estaba. Así que realmente... Sí, yo por eso digo, es un bálsamo porque sí, es algo que te ayuda y te mantiene a sentirte viva. Claro, y mi parte de sentir que estás recobrando cierto control. Claro. Sobre tu Exacto. cuerpo, sobre ti misma y sobre, ¿verdad?, la situación. Cuando corres largas distancias, usualmente corres sola, acompañada en este proceso. ¿Tuviste un apoyo, tuviste compañía cuando empezaste otra vez a entrenar? Sí. ¿O era tu momento sola de tu poder estar contigo misma en mente y en pensar en esa meta? Yo tengo los dos lados, porque yo tengo pues esta red de amigas que estaban conmigo y sí, me acompañaban y todo, pero los que me conocen de correr saben que yo corro sola. Y muchos de los entrenamientos de ultra los hacía sola, de las largas distancias, de los overnights que yo hacía para sleep deprivation, los hacía sola. Pero para mí esa era la parte que era como mi terapia, era mi conexión, yo digo, con Dios, mi conexión con mi reflexión. Es un momento que uno hace tanto cuando estás solo, cuando te llenas, te recargas cuando estás corriendo esos ratos sola. Así que tenía las dos, tenía los momentos en que podía tener esos espacios sola, al igual que esos momentos de alegría que tenía toda esta gente que se alegraba de ver que genuinamente, de que estaban conmigo, estuvieron conmigo en el proceso y me acompañaban después. Claro, y tengo que pensar que tu familia también, tu esposo, tus hijos. La familia es la roca que uno tiene en este proceso. Es una roca, obviamente Tato, o sea, Patsy Cristina, Guillermo, mi mamá, yo digo, son un apoyo tan grande el tener a tu familia a tu alrededor que definitivamente sí, es la roca que uno puede tener en este proceso. ¿Aprendiste a no exigirte tanto? A lo que me refiero es correr estas distancias tan largas, ¿verdad? Ultramaratones, y luego tener que hacer una pausa dentro del proceso, ¿verdad? Porque mientras corres esto, ¿verdad?, participas de estos eventos, te estás exigiendo un montón a ti mismo, ¿no? A tu cuerpo, a tu mente. Este proceso te ayudó de momento a entender o a no exigirte tanto o no, o fue lo contrario. Yo creo que no es que no te exijas, sino me aprendió a mirar la vida de otra manera. Porque obviamente, si yo miro lo que yo logré en ultramaratón en tan poco tiempo, era
pues impresionante, y lo tengo que decir yo misma. O sea, yo logré entrar en las listas de Estados Unidos de los mejores tiempos del año, de los mejores 100 tiempos del año. Lo que yo hice en Badwater fue, o sea, de lograr la posición que yo logré en Badwater, el año que en récord sigue siendo el más difícil. Si miro para atrás, era ese competitive spirit, ¿sabes? Drive que yo tenía. Y el cáncer lo que me enseñó es, yo puedo seguir haciendo todo, pero me dio ese momento de reflexión y mirar y ser aún más agradecida con la vida, con lo que tengo, con las bendiciones. Te da ese momento en que tú valoras, sí, y no digo que yo no valoraba lo que tenía ni valoraba la vida, claro, pero te da ese momento, esa pausa que a lo mejor no tenías porque uno va siempre corriendo y siempre tratando de alcanzar algo. Te da ese momento de pausa y reflexión y agradecimiento y bendición. Y si corro, es tremendo, y si no puedo correr hoy porque hice otra cosa, también es bueno. O sea que antes no, porque estaba ese drive de que tenía que hacer esto. Ahora valoro todo lo que tenga en la vida. ¿Tuviste alguna, por decirlo así, una milla, ese momento que estás corriendo, en algún momento que tuviste un aha moment en el que dices, wow, mi cuerpo acaba de pasar por esto, el cáncer llegó a mí, pero no me venció, sigo aquí? Sí, y yo tuve un evento que yo corrí en el 2020, exactamente antes de que comenzara la pandemia, febrero 14 del 2020. Y, o sea, fue 2 años después, pues, yo digo el 2018, 2019, casi se va un año completo en el proceso del cáncer. O sea que realmente entreno para ese evento, era en Las Vegas. Y ese fue un aha moment, porque yo volví a correr, yo llegué segunda de las mujeres. Toda la carrera yo iba batallando la primera posición con una muchacha que tenía 20 años menos que yo. Y cuando al final de la carrera ella me dice, tú no tienes, o sea, la diferencia, pues llegamos bastante cerca, ni un minuto, y ella me dice, tú no tienes una idea de lo que tú me hiciste pasar. Y yo sé la competidora que era, porque la conozco de otros eventos. Uh-huh. Y esa carrera completa fue el aha moment que yo digo, pasé un momento, pasé este peldaño en mi vida, uh-huh, y como quiera, valorizando todo y poniendo todo en perspectiva de lo importante que es en mi vida, pude volver a caer en ese patrón y tener ese espíritu competitivo sin perder todo lo que aprendí, uh-huh, con el cáncer. Uh-huh. Así es que esa carrera para mí fue un super aha moment. Tengo que pensar que dentro de ese enfoque, para poder enfrentarlo, también pues, tuvo sus momentos en los que uno no se siente tan bien, o puede que a lo mejor tuviste temor en algún momento. Oh, sí, sí, hay momentos que tú dices, y no temor del proceso, porque el proceso es algo que estaba, la parte médica yo la tenía bien clara, lo que iba a pasar, esa no era la parte, pero hay momentos que tú dices, voy a volver a ser la misma, no voy a volver a ser la misma, toda esa parte tú caes en una duda, pero obviamente eso, yo digo, el espíritu resiliente que uno ya había desarrollado es el que viene y te levanta y te empuja. Así es que en el momento, si en algún momento hubo un poco de duda, pues no, todo salió bien, gracias a Dios. Muchas mujeres nos están escuchando en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, igual en Centro y Suramérica, y también en España. Nos están escuchando a esas mujeres que están recién diagnosticadas, y a lo mejor igual algunos hombres también que padecen de cáncer de seno. ¿Qué le puedes comentar sobre el ejercicio ser el mejor aliado en esta batalla? Mira, como te dije ahorita, es un bálsamo. El ejercicio realmente te llena, te da ese espacio que es tuyo, que fue lo que para mí fue cuando comenzó antes del cáncer. Fue un espacio que era mío, que era yo ver lo que yo hacía por mi salud. Tú tienes un cuerpo, tú tienes vida, tú respiras, pero tú eres la responsable de la salud de tu cuerpo. Hay médicos, pero los médicos van a curar muchas veces lo que tú no hiciste bien. Hay cosas que no controlamos, como el cáncer, yo no lo controlaba, pero sí hay momentos que podemos tener un mejor estilo de vida, de manera que evitemos enfermedades. Y esa es la parte que yo digo, el ejercicio es eso que te da esa energía, ese positivismo de que me voy a cuidar, voy a hacer cosas bien. Cuando tú estás envuelta en el ejercicio, tú tiendes a comer mejor, porque entonces quiero comer bien, porque voy a hacer esta 5K o voy a hacer lo que sea, no tiene que ser una carrera, pero por lo que vayas a hacer,
pues tiendes a tener como que comenzar a tener esa mente holística de un mejor estilo de vida. Y no significa que no te diste un trago y no significa que no te comiste una alcapurria, porque Claro. lo puedes hacer. Pero es esa manera de que tú empiezas a ver tu vida de una manera más holística, cómo cuido mi cuerpo. Y eso mismo es lo que va a hacer que en el momento que tú tengas un diagnóstico de cáncer, tengas esa fortaleza y esa resiliencia de batallar y salir hacia adelante y dejar saber que el cáncer no va a poder contigo. Amén. Exacto. Gracias por eso, Patsy. Sé que muchas personas que nos están escuchando van a tomar esto como inspiración de ponerse las tenis y salir Eso es así. a moverse. Aunque sea, no tiene que ser 100 millas, No, pero es no, moverse, no. caminar, Exacto. correr o hacer algo de estar activo. Exacto, exacto. Ok. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Mucha Michi. salud divina. Eso es así, para todos. Gracias. Escuchar a Patsy nos recuerda que el espíritu humano es inquebrantable, pero también nos deja una gran interrogante. Si una mujer tan activa recibió un diagnóstico, ¿qué esperanza nos queda al resto? La respuesta no está en la perfección, sino en la preparación. Como escucharon, el ejercicio no fue solo un pasatiempo para ella, fue el entrenamiento para la batalla de su vida. Pero, ¿qué dice la medicina al respecto? ¿Cómo es que el movimiento logra alterar el ambiente donde vive el cáncer y fortalecer nuestro sistema inmune? Para contestar esto desde el rigor científico y entender cómo la actividad física se convierte en una receta médica, recibimos al doctor Víctor Marcial, reconocido radiooncólogo, con décadas de experiencia acompañando a pacientes y quien ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar y aplicar tratamientos de vanguardia contra el cáncer. Gracias, doctor Marcial, por estar aquí con nosotros en Hopecast. Un verdadero placer, Michelle. Tenemos que reconocer que es hijo del doctor Víctor Marcial, también Víctor Marcial Burgo, ¿verdad? Quien fue uno de los pioneros en la lucha contra el cáncer y fundador de la Sociedad Americana contra el Cáncer aquí en Puerto Rico. Esto es muy especial para mí, estar aquí el día de hoy. Qué Me bueno. acuerda mucho a papi. Claro, Así claro. Y la sociedad, obviamente, nosotros estamos muy agradecidos por todo ese esfuerzo, ¿no? Y ese legado que nos dejó. Vamos a hablar del ejercicio, doctor. El ejercicio y por qué. Si ya sabemos, obviamente, a través de los años y toda la información que tenemos, que es bueno, es beneficioso para nuestra salud en general, ¿por qué en específico el ejercicio, que es lo nuevo que la ciencia nos dice sobre el ejercicio y la prevención y el tratamiento de cáncer de seno? Hace como 30 años ya sabemos que el ejercicio puede prevenir, manejar y ayudar a recuperar de cáncer de seno y de todo el cáncer en general. Lo que pasa es que en los últimos 2 o 3 años ha habido muchos estudios de instituciones académicas prestigiosas que han confirmado con estudios prospectivos randomizados, estudios retrospectivos, pero que no cabe duda que el ejercicio es terapia en todas estas 3 fases de cáncer en general. Ciertamente, porque viene siendo terapia no solo a nivel físico, pero también la parte emocional y tengo que decir la parte mental, de ayudar a ese paciente, ya sea en el tratamiento o pues como me mencionó Patsy en su testimonio cuando lo compartió, de esa resiliencia, ¿no? del paciente poder levantarse. Eso es un muy buen punto porque no reconocemos que todo lo que pueda reforzar a un ser humano va a aumentar la curabilidad de cáncer. Ya sea reducir el estrés, hacer ejercicio, una dieta espectacular, y a veces hay que irse en detalle en lo que es eso. Y lo otro es desintoxicar. Estamos rodeados de 80,000 sustancias químicas que están contribuyendo al cáncer, y eso lo sabemos. Y el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Cáncer y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han escrito un compendio cuando el presidente Obama les pidió, oigan, háganme un escrito que es lo que está causando el cáncer en los Estados Unidos, esto es una epidemia. Salió en el 2010 y eso se puede pedir al Instituto Nacional de Cáncer o se puede ver en el internet y le dicen, señor presidente, no sabemos exactamente porque no se ha estudiado bien, pero estamos estimando que 2/3 por lo menos de los cánceres se deben a la contaminación ambiental, del aire, la comida, el agua y rayos X en los hospitales. Entonces, una de las recomendaciones del comité es que nunca entre con los zapatos dentro de la casa, porque potencialmente estamos aumentando la incidencia de cáncer de la familia.
todo lo que traemos a la casa. Correcto. A nivel biológico, doctor, ¿qué estamos hablando? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué el ejercicio nos da? ¿Qué le pasa al cuerpo que nos brinda todos estos beneficios? Hay cosas que se pueden explicar y otras que no sabemos todavía. Pero básicamente todo lo que nos haga sentir mejor, más fortalecidos, descansados, contentos y felices, no deprimidos, ansiosos y con estrés. Claro. Eso es lo opuesto. Se sabe ya que esas cosas disminuyen la inflamación del cuerpo, las sustancias inflamatorias, que pueden ser un factor en producir cáncer junto con las toxinas que hay en el medio ambiente. Cuando no hay inflamación, eso es beneficioso. Así que inflamación, interferón, interleuquina, tumor necrosis factor, un montón de factores que van a la sangre. Antes pues era como que si te operaban de cáncer de seno o tenías algún procedimiento, pues era como que quédate tranquilo, no te muevas, no hagas nada. Pero entonces eso ha cambiado, ¿correcto? Sí. Pero antes se sabía ya que el ejercicio podía contribuir a la cura del cáncer cuando el doctor Karnofsky. El Karnofsky Performance Status es algo que se usa en los estudios clínicos que hacemos para cáncer y las terapias de cáncer. Y se ha encontrado que uno de los factores que predice si se va a curar un paciente o no es cómo está el estado de esa persona, física y mentalmente. Por ejemplo, no van a tener la misma cura, siendo un estadio de cáncer el mismo, y las mismas características, las mismas edades en las mismas pacientes. Comparas dos, unas mujeres que están activas, contentas, felices, y otras que están encamadas. Ese es el extremo. Los resultados son totalmente diferentes. Mucho peor mientras menos actividad y resiliencia, que quiere decir que cuál es la capacidad de esa persona de cuidarse a sí misma. Eso es entre medio del que está encamado y el que está contento y feliz. Así que los resultados son totalmente diferentes. Si eso es real y como es real, pues tenemos que fomentar que la persona esté lo más saludable posible antes de un diagnóstico, durante el diagnóstico y después del diagnóstico. Estamos hablando entonces de hacer ejercicio cada cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco y qué tipo de ejercicios debemos hacer? Afortunadamente eso se ha visto ya. En Roswell Park Memorial Cancer Center, ellos hicieron un estudio con mujeres como 1.700 mujeres con cáncer de seno y las evaluaron prospectivamente y dijeron, vamos a comparar las que están haciendo ejercicio desde que las diagnosticaron versus las que no están haciendo ejercicio, también comparándolas con las que antes del diagnóstico estaban haciendo ejercicio y las que no estaban haciendo ejercicio. Y lo que encontraron fue que los pacientes que no hacían ejercicio se curaban menos de cáncer de seno, con los mejores tratamientos disponibles al momento. Las que hacían 300 minutos a la semana, que es equivalente a, y tiene que ser una actividad moderada, es equivalente a caminar 45 minutos 4 veces a la semana. Y esos son unos criterios que ellos identificaron del Physical Activity Guidelines for Americans, se llama PAGA. Y en PAGA te dan muchas recomendaciones qué ejercicios hacer dependiendo de diferentes poblaciones. Y ese vieron que era el más efectivo. Cuando se iba por encima de eso, vamos a decir 500 minutos a la semana o 600 minutos, la curabilidad de cáncer de seno era tan malo como los pacientes que no hacían nada de ejercicio. Así que eso a mí me chocó. ¿Por qué? Porque siempre uno se puede exceder. Hay gente que hace mucho ejercicio y se cansan mucho, no se dan cuenta porque son muy activos y competidores, que eso tiene su lugar y eso tiene su valor. Pero a veces se pasan. Y eso está afectando el cuerpo porque empiezan a producir mucho ácido láctico, muchas sustancias inflamatorias que no salen del cuerpo a la velocidad que se están produciendo. Y entonces, aunque el ejercicio da un beneficio enorme, llega un punto que es lo contrario. Y ese punto tiene que uno ver especialistas del ejercicio en cáncer para saber cuál es el ejercicio perfecto para cada persona. Okay. Wow, que eso sería como decir una receta médica específica para ese paciente. Tal cual, sí. Y tenemos especialistas que trabajamos con ellos y ellos están al tanto de qué tipo de ejercicio y cómo determinar para cada persona cuál es el ejercicio que le va a convenir y cuál no. O sea que tenemos que entender que realmente es un cierto escudo, no que no sea impenetrable, pero es una herramienta para manejar, ¿no?, nuestra salud y el riesgo.
de Bueno, padecer cáncer? Es como una terapia de curabilidad del cáncer. Por ejemplo, en Roswell Park Memorial encontraron que estos pacientes que hacían los 300 minutos a la semana de actividad moderada, que es caminar, la mortalidad se disminuyó a la mitad de lo que se esperaba. Eso es espectacular Es para una terapia de cáncer, que baje la mortalidad a la mitad a largo plazo. Obviamente hay otros factores que vienen en juego, ¿no? Porque hay las partes, como mencionó, el medio ambiente, que no podemos controlar o podemos controlar a cierta medida. Y entonces está la parte genética, que fue en el caso de Patsy, que en su familia, ¿verdad?, había un historial fuerte de cáncer de seno y otros factores, ¿no? A veces cuando tenemos el factor de la contaminación ambiental creemos que no, estamos a merced de eso. Y eso no es cierto, afortunadamente. La doctora Schwann, que ha estudiado los plásticos por 30 años en los Estados Unidos, ella vio que el plástico estaba contribuyendo a la esterilidad de la población en todo el mundo. La esterilidad la fertilidad está a la mitad de lo que estaba hace 50 años, porque ha disminuido debido al plástico en los tejidos humanos. Y ella decía, esto va a estar difícil removerlo. Entonces cogió un grupo de pacientes que no estaban cayendo en cinta y les empezó a remover los plásticos de botellas plásticas, de todo el plástico en la casa, cepillos de dientes. Es que no nos damos cuenta. Es que está en todo, ¿no? Pero hay maneras de poner todo eso en cristal. Y pudieron disminuir no solamente los plásticos, pero cientos de otras sustancias químicas que están relacionadas al cáncer, ellos estando viviendo en la misma ciudad. Y 85% de estos matrimonios que no podían lograr tener hijos, lograron tener hijos, después de hacer el protocolo con la doctora Schwann. Así que sí hay manera. Lo otro es que a veces cuando hay gente en la familia que tiene cáncer, asumimos que es genética. Usualmente no es genética. ¿No? Y eso también es algo que el reporte del presidente Obama con estas tres instituciones que son las autoridades de salud en los Estados Unidos dijeron que no es genética, creemos que es mucha cosa, pero es que las malas costumbres corren en la misma familia. Así que eso tiene que ver, el 80% es por eso, pero sí, hay unos cánceres que son casi exclusivamente por genética y ellos concluyeron que era menos del 5%. Tienen que ver ahí las mutaciones también. Sí, las mutaciones del BRCA1 y BRCA2, por ejemplo. El BRCA1 es un gene que repara el daño del DNA por las sustancias químicas, por el estrés, falta de ejercicio y mala dieta. Como esa mutación afecta la reparación y la capacidad de reparar de ese gene, pues esa es la anormalidad. No es que fue genético, es que no puedes reparar a todo lo que estamos expuestos. Así que alguien con BRCA1 o BRCA2, no solamente darle las opciones de cómo manejar esta situación en lo que cáncer se refiere, pero también ayudarle el resto de su vida a fomentar la reparación del DNA y la desintoxicación del cuerpo. Y eso se puede hacer efectivamente. Doctor, eso que menciona me trae a la mente en un momento dado una conversación que tuve con otro doctor que él, en su opinión, ¿no? Comentaba que él dice, todos muy probable hemos tenido cáncer o vamos a tener cáncer. Lo que pasa es que el cuerpo tiene la habilidad de poder combatirlo. Cuando ya se convierte, ¿no?, que se desarrolla ya en un tipo de cáncer, pues es que ahí es donde realmente pues tenemos que atenderlo. Pero si mantenemos un cuerpo saludable, pues obviamente va a ayudar a que, ¿verdad?, a batallar lo que de momento se está transformando. Eso es un punto excelente porque eso se ha demostrado ya. El doctor Dietrich en Alemania, en los años 90, él ya estaba encontrando estas células de cáncer en pacientes de cáncer. Y no se regaban, no formaban metástasis a los huesos ni al hígado. Pero él las podía sacar, las podía cultivar y darles quimioterapia y decidir cuál era la mejor quimioterapia. Y nosotros hemos tenido esa tecnología. Entonces después se dio cuenta que había gente que no tenía diagnóstico de cáncer y tenía también estas células
tumorales circulantes en la sangre. En la sangre. Y se puede, hoy día están lo que le llaman biopsias líquidas, es a veces ir a la sangre a buscar, a ver si hay células ahí antes de que haya un diagnóstico. Qué bueno que me mencionó biopsias líquidas, porque era uno de los temas que me interesaba tocar en el en el podcast, que son de los nuevos avances, ¿no? Sí. De cómo poder determinar si hay esa predisposición o si hay cáncer activo en el cuerpo. Pues los alemanes llevan 30 y pico de años haciendo biopsias líquidas. Y eso antes no lo cubrían los planes, ahora los planes lo están cubriendo para detectar esas células y material genético en la sangre. Increíble y qué bueno, ¿no? Que está avanzando tanto la medicina que podamos tomar otros enfoques, ¿no? Más completos hacia nuestra salud. Doctor, retomando el ejercicio, las personas, lo que viene siendo esos efectos secundarios, ¿verdad? La fatiga y la pérdida de músculo. ¿Cómo el ejercicio entonces puede beneficiar a ese paciente? Se ha visto que una de las cosas que correlaciona más con cura de cáncer es aumentar la masa muscular. Y a veces eso es un reto grande cuando hay terapias que quitan el hambre y la persona no está comiendo bien y tiene el sistema de absorción gastrointestinal inflamado por las mismas terapias, o porque lo tuvieron hace 20 años y está todavía eso ahí. Así que los ejercicios isométricos son lo más efectivo que yo he visto en mis pacientes para aumentar la masa muscular y hacer ejercicio en cuestión de minutos. No necesito 1 hora, 2 horas, aunque estos ejercicios que se han estudiado por universidades alrededor del mundo y demuestran que el ejercicio es bueno, no han estudiado todavía los isométricos, que es como trincar los músculos. Vamos a decir, hacer una plancha en el piso y quedarse trinco. Y quedarse trinco en cuclillas, en vez de subir y bajar, porque el muslo de al frente y los glúteos de atrás son los músculos más grandes del cuerpo. Y si tú estimulas esos músculos a crecer, lo demás coge una señal. Oye, a crecer todo el mundo. Y entonces cuando hacen esto... Se activa esa comunicación. Sí, y toma 4 minutos hacer estos ejercicios. El tercero es guindando, no hacer el pull-up, sino quedarse así. Si uno no puede, pues se queda acá, pero trinco ahí. Y eso se ha demostrado que sí, es muy efectivo y la persona se va a sentir mejor y va a tener muchos parámetros en la sangre mejorados versus no hacer ese tipo de ejercicio. Las mujeres que tienen, ¿verdad? Que pues tuvieron su cirugía, ¿verdad? Como parte de su tratamiento de cáncer de seno para remover ese cáncer, ¿verdad? Ese rango de movimiento se ve afectado inicialmente con la cirugía, ¿no? Y el tiempo que hay que esperar para ir recuperando ese movimiento. También muchos pacientes le preocupa lo que viene siendo el linfedema, ¿no? Que se hinchan por el líquido que se va acumulando. ¿Cómo el ejercicio entonces podría ayudarlas? ¿Se puede hacer y si los ayuda entonces a manejar eso? Sí, hay 2 tipos de ejercicios que pueden ayudar específicamente con la linfedema, como reproduciendo células madre para que se regenere el sistema linfático, que a veces se corta durante cirugía. Y es ejercicio activo y ejercicio pasivo, donde la fisiatra o el practicante de la salud le mueve el brazo a la persona, lo estira por la persona, además de mandar a la persona a la casa con ejercicios. Y esto puede ayudar muchísimo, ejercicio activo pasivo, a que regenere esto porque produce células madre. Y eso se ha estudiado, que el ejercicio produce células madre, el ejercicio pasivo y el ejercicio activo. Así que imagínate tus propias células madre reconstruyendo. Eso es lo que queremos. Eso es maravilla, ciertamente. Igual pues va a regular las hormonas del cuerpo, ¿no? Sí. Y esa ya lo había mencionado, la reducción de inflamación. Me parece que estamos hablando de que sabíamos que hay todos estos beneficios de hacer ejercicio, pero que lo nuevo sería entender el mecanismo que está detrás del hacer el ejercicio y cómo funciona para regenerar y para sanar. Esa es excelente pregunta que no se puede contestar por completo, pero sí el ejercicio ayuda porque, primero, hay tanta circulación de la sangre que el cuerpo se pone en alerta de que algo bueno está pasando. Entonces, tira muchas sustancias regenerativas a la sangre, incluyendo células madre, pero también péptidos, hormonas, que dicen, vamos a reconstruir todo aquí. Número 1. Número 2, vamos a desinflamar las coyunturas.
Número 3, vamos a reconstruir lo que no está muy bien. Así que todo eso ocurre durante el ejercicio. Y además emocional, espiritual y psicológicamente, el ejercicio es un antidepresivo, es una antiansiedad, ayuda a dormir. Hay una epidemia ahora de no dormir bien y la gente a veces está acostumbrada a pensar demasiado cuando se acuesta y están horas despierta. Así que una de las partes más importantes en nuestra práctica es manejar eso, porque te pueden dar las recetas del ejercicio, pero si tú no tienes las ganas de hacerlo, pues entonces hay que ir a empezar a darle esas ganas a la persona. Dos cosas, doctor. En lo que acaba de mencionar en términos de no dormir, pensando en la relación que hay o los números de incidencia en mujeres, decir en sus 50 o ya en menopausia y posmenopausia. Y usualmente pues el sueño se empieza a afectar mucho durante ese tiempo. Sí, y hay un de problema. La mujer, de vida de mujer. Lo que tú mencionaste es bien importante, porque la mujer es lo más importante en el planeta. Ella ayuda a reproducir la raza. Si no fuera por eso, por ustedes, perdón. Y también producen alimento. Así que ese cuerpo necesita mucho más que el cuerpo del hombre en general. Y las hormonas se pueden balancear, pero es una combinación. Es una combinación de ejercicio, eliminar el azúcar lo más que se puede y los carbohidratos, que a veces eso es difícil. Yo le digo a la gente, haz trampa, no te vuelvas loco, porque nadie va a dejar los carbohidratos de cantazo, eso no existe. Así que vayan poco a poco. Si uno va poco a poco haciendo trampa, va a triunfar. ¿A cero carbohidratos o a poco carbohidratos? Empezar a bajarlo poco a poco. Cuando eso ocurre, las hormonas se balancean. En mujeres, en la parte menopáusica y también en hombres. Se puede duplicar la testosterona, el estrógeno. Eso lo veo yo sin inyecciones ni cosas artificiales. Lo otro que es importante también es que hay una epidemia de apnea del sueño. Y la apnea del sueño tiene su causa y es inflamación intestinal. Y esto también es una de las causas primordiales de no dormir bien. Entonces, si uno no duerme bien, es lo opuesto del ejercicio. Empiezan las sustancias inflamatorias, uno está cranky, uno no se siente bien, está cortisol se dispara. Sí, y emocionalmente uno está más delicado. Que si uno está durmiendo bien, uno lo siente todo, la reparación que hay en el organismo, todo esto. Así que hay que bregar muchas cositas que son simples, pero hacen la diferencia entre ejercicio que sea muy efectivo y otro que sea, bueno, un poquito efectivo. En términos de la recurrencia, antes de finalizar, también el ejercicio ha probado tener gran beneficio de que ese cáncer pues regrese. Definitivamente. Es a veces hasta más efectivo que otras terapias, porque puede, en el estudio de Roswell Park Memorial y otro que hicieron conjunto en la Universidad de Canadá, de Ontario, Australia, de que pudiese contribuir, si tengo 100 mujeres que tienen cáncer de seno, pues el ejercicio puede estar contribuyendo, casi el ejercicio nada más, a la cura de 15 de esas 100 mujeres. Así que eso es mucho. Eso es mucho. Porque hasta 5 es significativo. 7 mujeres de 100, sí. Uno va poquito a poco añadiéndole a ese por ciento, pero 15% es mucho. Ciertamente mucho que pensar y realmente motivación para tomar acción, doctor. Sí. ¿Qué mensaje final tiene para los pacientes en términos de motivarlos? Porque como usted bien dijo, te pueden decir que hagas ejercicios, pero el motivarnos a hacerlo, a tomar acción. Número 1, que no lo cojan tan a pecho. No, yo voy a hacer eso 100%. La perfección es el enemigo del progreso y la gente tiene que acordarse de eso. Somos imperfectos y la imperfección nos va a llevar a la tierra prometida. Así que no hay problema con eso. Lo otro es que busquen un protocolo que sea a prueba de trampa. Que aunque haga trampa, funcione. Entonces le tiene que preguntar al médico eso. Oye, ¿este protocolo es a prueba de trampa? Si te dice que no, pues tienes que buscar a alguien que te diga, sí, es a prueba de trampa. Puedes hacer trampa, te va a funcionar. Significa un ejemplo. Deme un ejemplo, doctor. Vamos aquí antes de finalizar. ¿Qué ejercicio sería
prueba de trampa o que puedas hacer trampa? Que por lo en vez de hacer 45 minutos 4 veces a la semana, que no lo recomiendo para alguien que esté empezando, le digo que hagan 5 minutos. Ah, ok. Y después al otro día hagan 5 más. Y al otro día 5. Y después que está 5, 5, 5, pues suben a 10. 5, 10, sí, poquito a poco. Eso es un ejemplo. Bueno, ¿qué otras palabras, mensajes de esperanza tiene para los pacientes? Que cualquier situación que estén pasando, porque yo he visto cosas que a mí me enseñaron que eran imposibles de resolver. Y son cosas que son avanzadas, que supuestamente no tienen ya esperanza. Pues eso no existe ya en mi vocabulario. Porque cuando se brega con todos estos factores, vemos lo que nos decían que era imposible. Y lo veo todos los días. Y eso es lo que yo quiero, que más médicos, más estudiantes de medicina, más pacientes aprendan. Que bregando con la parte física, de ejercicio, nutrición, desintoxicar, y bien importante la parte mental, espiritual, psicológica. Ciertamente. Van a llegar a donde quieren llegar, y obviamente no pueden, cuando la gente dice, yo entiendo cuando dicen, ay, yo quiero estar como estaba antes, yo les digo, sí, y quieres estar también mejor que como estabas antes. Porque a veces estamos haciendo cosas que nos debilitan y no nos damos cuenta. Pero esto es sencillo, esto no es complicado, esto es bien simple. Lo que hay que hacerlo poquito a poco. Ay, gracias por esas palabras. Yo las tomo también porque he tenido mi momento en que he pensado, quisiera estar como estaba antes, pero es cierto, quiero estar mejor de lo que estaba. Te vas a poner de show. De eso no hay duda. Sí. Gracias, doctor, por estar con nosotros. ¿Algo Gracias. más que quiera añadir? Pues muchas gracias por la invitación, porque fue algo muy especial venir aquí el día de hoy a acordarme de mi familia, los viejos tiempos cuando papi estaba empezando estas cosas aquí en Puerto Rico. Qué bueno. Gracias. Pues. Amén. Gracias. Y gracias a ti. ¿Qué lecciones tan poderosas nos llevamos hoy? De Patsy Ramírez aprendimos que el cuerpo es capaz de cosas extraordinarias si le damos la oportunidad de moverse. Y del doctor Víctor Marcial, que la prevención está literalmente en nuestras manos y en nuestros pies. El mensaje central de hoy es simple. No tienes que correr 100 millas. El movimiento es medicina sin importar el ritmo. Consulta con tu médico, escucha tu cuerpo y empieza hoy mismo. Si este episodio te pareció valioso, compártelo. Nunca sabes quién puede necesitar escuchar este mensaje hoy. Y para más información sobre prevención, detección temprana y recursos, visita cancerpuertorico.org y cancer.org. Y también te invitamos a que te unas a la lucha contra el cáncer. Puedes hacer tu donativo escaneando el código QR que ves en pantalla o a través de la aplicación ATH Móvil, bajo donar/SACPR. Soy Michelle Miró y esto es Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.